Dios le bendiga mucho más en esta mañana desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto, en la ciudad de Sincelejo. Le estamos dando la bienvenida a este tiempo en el cual damos gracias a Dios porque podemos compartir la palabra del Señor, y queremos invitarles a buscar en sus Biblias, en el libro de Jueces, en el capítulo 6, verso 11 en adelante. Y damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor José Contreras, nuestra pastora Iris, evangelista José Daniel. Le damos gracias a Dios por usted que está aquí de manera presencial. El Señor siga bendiciendo mucho más su vida. Bendiga sus familias. Le bendecimos a usted que se conecta con nosotros. Y me permito leer la palabra de Dios en el libro de los Jueces, capítulo 6, verso 11 en adelante. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. Repita conmigo: varón esforzado y valiente. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias en este día por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tu palabra permanece para siempre, y en este día queremos meditar en ella. Ayúdanos, Espíritu Santo, en esta mañana, que podamos atesorar la palabra, que la podamos poner por obra, que tu palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, que no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual usted la envía a nosotros. Gracias te damos, Dios, en este día, porque sabemos que tú eres fiel. Tu palabra, tus promesas, Señor, son todas en el sí y en el amén por medio de Cristo. Gracias te damos, Dios, y creemos que donde está la presencia del Espíritu Santo hay libertad, y reprendemos toda obra del enemigo, todo lo que no es tuyo, Señor. Hoy te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que limpies este lugar, limpia los aires, llévate toda distracción en el nombre de Jesús, y creemos que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque tú estás en este lugar, porque te podemos sentir. Gracias, Espíritu Santo, porque es usted quien nos guía a toda verdad. A ti damos la gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy vamos a hablar de un hombre llamado Gedeón. Gedeón era un israelita, que dice la escritura que era oriundo de un lugar que se llamaba Ofra. Estaba cerca del monte Gerizim, y Dios llamó para que en su momento trayera libertad a Israel de la opresión de sus enemigos, los madianitas. Entonces podemos mirar que en esta época, que era la época de los jueces, Gedeón fue el quinto juez de Israel. Era un estratega militar, y podemos encontrar que la misma palabra hace referencia a Gedeón cuando leemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el verso 32. Cuando leemos todo el pasaje de Hebreos 11, vemos que ahí hay unos héroes, unos hombres y mujeres que por su fe Dios les menciona allí. Y en ese listado podemos encontrar y destacar también la vida de este hombre llamado Gedeón, que resalta también de que Dios allí en el tiempo, Dios levantó a este hombre llamado Gedeón para el Señor mostrar su gloria. Y podemos mirar en todo el libro de Jueces que cuando leemos desde el capítulo 2, que Dios se encargaba, dice en el versículo 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses
ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de que los oprimían y afligían. Por este motivo, por la misericordia del Señor, cuando el pueblo estaba en dificultad, así como nos habla en el capítulo 2, podemos mirar que Dios levantó de tiempo en tiempo hombres, pero también mujeres que Dios permitía y los establecía como jueces de Israel para Dios librar a su pueblo de mano del enemigo, porque ciertamente Dios permitía que el pueblo fuera también oprimido porque se apartaban del Señor, porque eran muy dados a la idolatría. Se desviaban fácilmente, se apartaban pronto, dice en el verso 17, se apartaban pronto del camino en que andaban o en que anduvieron sus padres antes que ellos. Entonces era un pueblo que solo se volvía a Dios cuando estaba en aprieto, cuando estaba en dificultad, cuando estaba pasando por crisis, por momentos difíciles. En ese momento, cuando ya ellos no veían una salida, cuando era mucho tiempo la opresión, ¿qué hacían ellos? Miraban a Dios, se levantaban su mirada al cielo y clamaban por ayuda. Y como tenemos un Dios que es Dios de amor, Dios de bondad, Dios de infinita misericordia, dice en el versículo 18, y los libraba Dios de mano de ¿quién? De los enemigos. Y Dios estaba con el juez que levantaba en ese momento, porque Jehová era movido a misericordia por los gemidos a causa de los que lo oprimían y los afligían. Y uno de estos era Gedeón. Y podemos mirar entonces que la historia, el llamado, los hechos de Gedeón los podemos encontrar desde Jueces capítulo 6 y se extiende hasta Jueces capítulo 8. Allí vamos a encontrar, y usted puede mirar todos los hechos, toda la obra, cómo Dios llamó a este hombre llamado Gedeón. Y de manera puntual, donde estamos nosotros en este día ubicados, podemos mirar que el ángel de Jehová se le apareció. Dicen en Jueces capítulo 6, verso 12, el llamado específico a Gedeón, dice la escritura, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Es el llamado que Dios está haciendo. Y las personas que vivían en este tiempo, los que vivían en Israel, no tenían el privilegio que hoy usted y yo tenemos, y es que podemos tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo descendía sobre personas que eran ungidas, que eran llamadas por el Señor para una tarea en particular. En este caso, Dios llamaba y levantaba jueces de tiempo en tiempo para librar a su pueblo. Y todo el tiempo en el cual vivía y estaba el juez, ese tiempo Dios estaba con él. Es decir, había un respaldo del cielo, había un respaldo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre estas personas. Entonces podemos mirar y miramos el contexto que está en todo el libro de Jueces, en el capítulo 6. Vemos que los hijos de Israel, a causa del pecado, usted puede mirar desde el versículo 1, se nos da el contexto que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Los entregó, dice la palabra en el verso 1,
en mano de ¿quién? De Madián por 7 años. Dios, al ver que ellos hicieron lo malo, se apartaron de él, Dios los dejó, porque muchas veces nos pasa de esta manera. Dios quiere lo mejor para usted y para mí. ¿Cuántos lo creemos? Dios tiene planes extraordinarios. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Pero hay un punto, y de pronto usted que es padre de familia puede entenderlo así, que a veces usted deja que sus hijos caigan y tropiecen por un momento para que aprendan algo de lección, para que aprendan de lo que viven. Y dice la palabra que por cuanto los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, Dios los entregó en manos de sus enemigos. ¿Y sabe por cuánto tiempo? Por 7 años vino una opresión por causa de su pecado. Y dice que la mano de Madián, en el versículo 2, allí donde estamos, y la mano de Madián prevaleció. Es decir, los enemigos de Israel se enseñorearon sobre ellos. Y los hijos de Israel, por causa de estos hombres, de los madianitas, dice, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Los madianitas eran personas que vivían en el desierto, provenían de la descendencia de la segunda esposa de Abraham, de Cetura. Y vemos que dice la palabra que esta nación siempre estuvo, los madianitas siempre hubo un conflicto entre ellos. Entonces llegó el tiempo en el cual Dios les entregó en manos de sus enemigos y ellos prevalecieron por 7 años sobre Israel. Pues cada vez, como seguimos leyendo en el versículo 3, sucedía que cuando Israel era el tiempo de la siega, cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y todos los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban y se llevaban todo. Los dejaban sin nada. Todo lo producido de la tierra, todos sus ganados, todos los frutos de la tierra, ¿qué hacían sus enemigos? Se los llevaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel. Y los enemigos se habían enseñoreado a tal punto que ya el pueblo estaba pasando hambre, necesidad extrema. Ya ellos se habían hecho lugares fortificados, ellos se habían hecho cuevas en los montes. ¿Con qué fin? Esconder el poco de trigo, de fruto, de grano, de lo que ellos sembraban. Trataban de esconder para que los madianitas no se llevaran todo. Pero vemos que los madianitas llegaban, destruían todo el fruto de la tierra, Israel quedaba sin comer. Dice, no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Y eso es lo que muchas veces pasa cuando nos alejamos del Señor. Muchas veces viene el devorador. Muchas veces cuando usted y yo abrimos puerta, damos autoridad al enemigo para que haga con nosotros lo que quiere. Pero cuando usted y yo caminamos en integridad delante del Señor, cuando usted y yo somos obedientes al Señor, Dios se encarga de hacer vallado, Dios se encarga de cercar a su pueblo. Pero por causa de que la nación había hecho lo malo, el Señor les entregó a sus enemigos y fueron 7 años de dificultad. Y ellos y sus camellos eran innumerables, pasaban como langosta, todo lo arrasaban. Y así venían a la tierra para devastarla. ¿Cómo estaría esta gente moralmente? ¿Cómo estaría esta gente? Aquellos que tenían niños pequeños, no tenían que darle alimento a sus hijos. Y de este modo, dice el versículo 6, de este modo, ¿qué pasaba con Israel?
empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron. Mire, cuando ya no había más nada, cuando Israel tocó fondo, cuando ya todo se lo llevaron sus enemigos, el pueblo, dice la palabra, que empobrecía en gran manera a causa de los madianitas, de sus enemigos. Y ya cuando ellos ya no tenían más opción, que dice la palabra, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Mire, Dios permitió todo esto porque fueron 7 años en los cuales el pueblo no se volvió a Dios. Porque tenemos un Dios que es movido a misericordia, así como lo leíamos en el capítulo 2. Pero el pueblo se resistía. El pueblo hacía, mire que se hicieron cuevas en los montes. Ellos por sus propios medios trataban de ocultar el alimento. Pero en los versículos del 1 al 5 no vemos en ningún tiempo que el pueblo se vuelva a Dios. Solamente pasados 7 años. Y yo estoy plenamente convencida que si el pueblo se vuelve en el mismo instante en que sus enemigos se levantan contra él, no hubiesen pasado estos 7 años de dificultad. Pero pasado este tiempo, ya no les quedaba nada, empobrecían, pasaban hambre y todo tipo de necesidad. Fue hasta ese momento que los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y a veces, muchas veces nosotros esperamos lo último para volvernos a Dios. Y usted y yo sabemos que en el fondo, ¿quién nos puede ayudar en tiempo de crisis y de dificultad? Pero a veces el orgullo, a veces el yo puedo, yo voy a salir adelante, yo no necesito a Dios en mi vida, nos lleva a esta situación, a la situación de Israel que toca fondo. Y se vuelve a Dios como su último recurso. Estos hombres claman, los hijos de Israel claman a Jehová. Y en el momento mismo que claman, dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y yo os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y dice la palabra que cuando el pueblo clama al Señor, desde el versículo 6, cuando el pueblo volvió su rostro a Dios, dice la palabra que vino respuesta del cielo. Es decir, que cuando usted y yo clamamos, hay una respuesta de parte del Señor. Pero qué triste esperar 7 años estos hombres para escuchar la respuesta. Y en el momento mismo que clamaron a causa de los madianitas, de sus enemigos que estaban enseñoreados sobre ellos, Dios envía la respuesta por medio de un varón profeta. Y les recuerda cómo Dios le había sacado de la tierra de Egipto, cómo Dios le había dado la victoria, cómo Dios los había establecido en ese lugar, en ese territorio, y cómo Dios le había dicho que no tendrían temor de los amorreos ni de los que estaban en ese lugar, porque Dios estaba con ellos. Pero ¿sabe qué pasó? ¿Por qué Dios los entregó? Porque ellos no habían obedecido a la voz del Señor. Y vino entonces el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón. Estaba ¿qué? Sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Este hombre estaba
Allí, ese era el trabajo, lo que estaba haciendo Gedeón cuando Dios hace el llamado. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El Señor se le aparece a Gedeón, y estas palabras, que Dios estaba con él, que él era un hombre esforzado y valiente. Y empezamos entonces a ver desde este versículo en adelante la lucha de Gedeón por aceptar el llamado. Y vemos que Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y vemos la lucha. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Mire, Dios le habla 3 veces y todavía este hombre le está pidiendo señal. ¿Cómo así? Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelva. Entonces, si seguimos leyendo, Dios está prometiendo a Gedeón estar con él, que no sintiera miedo de sus enemigos. Dios le está llamando varón esforzado y valiente, pero él está diciendo: ¿cómo yo voy a librar al pueblo si yo soy uno de los más pobres de Manasés, de la tribu de Manasés? Yo soy el menos indicado, yo soy el menor de mi casa. ¿Cómo es posible? Pero el Señor le está diciendo: no tengas miedo, yo estoy contigo y derrotarás a tus enemigos como a un solo hombre. Y es así. Y Dios promete entonces a Gedeón estar con él. Y dice Dios mismo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. No te envío yo. Dios le estaba comisionando. Dios le estaba levantando por una tarea. Pero Gedeón lo que hacía en ese momento era ver sus limitaciones. Yo soy mi familia es la más pobre de Manasés, yo soy el último de mi casa. ¿Cómo así que yo soy varón esforzado y valiente si yo lo que estoy haciendo, recogiendo un poquito de trigo para irlo a esconder, para que no se lo lleven los madianitas? ¿Dónde esforzado? ¿Dónde valiente? Pero sabe, tenemos un Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Ese es nuestro Dios. Y de pronto Gedeón, en medio de la crisis, porque sabe, cuando ustedes y yo estamos en medio de la crisis, vemos son las dificultades, vemos las barreras, vemos las limitaciones, pero Dios aún en medio de la crisis ve algo más, porque los pensamientos del Señor, así como los cielos son más altos que la tierra, como dice el profeta Isaías, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ese es nuestro Dios. De pronto usted y yo estamos viendo cómo estamos en este momento, que nos sentimos encerrados, que no vemos una salida, cómo se me reúne una cosa y otra, no veo una escapatoria, pero tenemos un Dios que mira más allá del problema, más allá de la dificultad. Los pensamientos de Dios son más que nuestros pensamientos. Los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos. Nuestra visión es limitada. A veces vemos lo físico, pero Dios ve más allá y Dios ve el potencial. Dios estaba viendo el potencial en Gedeón, por eso le está diciendo: no temas, varón esforzado y valiente. Y también Dios le está diciendo: ve con esta tu fuerza, no te envío yo. Tú vas a derrotar al enemigo como a un solo hombre. Los madianitas eran grandes en multitud, porque la palabra lo describe que eran como langostas que arrasaban todo, pero Dios
le iba a entregar en mano de Gedeón a sus enemigos para librar al pueblo. Entonces vemos cómo este hombre empieza a ver sus limitaciones y sus debilidades, pero como dice el apóstol Pablo, y debemos usted y yo renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Es el llamado que el Señor nos hace. A veces nos vemos como el mundo nos ha dicho que somos, pero usted y yo somos llamados a renovar nuestro entendimiento. Usted y yo somos lo que Dios ha dicho que somos. No somos lo que la circunstancia dice. No somos lo que el mundo dice. Por eso la palabra y el llamado en Efesios es a renovarnos en nuestro entendimiento. Los pensamientos del Señor son mayores, los propósitos del Señor son mejores, los planes que Dios tiene para usted, su familia, para mí, mi familia, son mayores que los nuestros. Donde nosotros vemos debilidades, Dios ve algo grande. Donde usted y yo vemos inconvenientes, Dios ve una salida. Dios cambia esa dificultad en una victoria. Dios puede cambiar esa enfermedad, Dios puede cambiar esa condición. Usted me dirá, ¿y cómo yo voy a salir de tantas deudas? ¿Cómo yo voy a salir de tantos compromisos? No veo la manera. Pero hoy Dios nos está diciendo que Él tiene miles de maneras para glorificarse en medio de la necesidad. Y podemos seguir leyendo. Él le dice, si tú me has hablado, espera que yo vuelva y te traiga una ofrenda. Y él no contento, Gedeón preparó, allí seguimos leyendo, el ángel de Jehová lo esperó hasta que él trajera la ofrenda, el canastillo y el caldo que traía en una olla. Entonces el ángel de Jehová dice que él esperó que él virtiera la carne, los panes sin levadura, y dice la palabra en el versículo 21 que el ángel extendió su báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne, la ofrenda que había traído Gedeón, y dice que subió fuego de la leña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, empieza. ¿Usted cree que Gedeón aceptó el llamado? No lo aceptó enseguida. Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y en ese lugar Gedeón edifica un altar. Y aconteció que ese mismo día, en esa misma noche, dice la palabra, que era tanta la idolatría que había en ese lugar, que aún los padres de Gedeón eran idólatras, tenían un altar a un dios pagano, a Baal. ¿Y sabe qué hizo ese día? En el versículo 25 podemos leer, y se extiende hasta el 31, que dice la palabra que ese mismo día aconteció que siendo de noche tomó un toro del lato de su padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que su padre tenía y cortó la imagen de acera que tenía él. Y dice la palabra que él derriba ese altar hacia Baal, a la imagen de acera, y Gedeón edifica el altar a Jehová, al Dios vivo. Entonces Gedeón, por la mañana, cuando los ciudadanos de aquel lugar vieron cómo el altar había sido derribado, habían cortado las imágenes, dice en el versículo 28, dice que como había ofrecido holocaustos, dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal. Estas personas estaban en crisis, estaban en dificultad, clamaron a Dios, Dios les envía respuesta, y aún así tenían cosas que dejar. Y Dios levanta a Gedeón y lo primero que hace es derribar los altares que tenían en ese lugar. Entonces aquel día Gedeón fue llamado Jerobal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Entonces dice en el versículo 34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre ¿quién?
sobre Gedeón. Y así como les decía en un comienzo, eran pocas las personas que tenían ese privilegio de que el Espíritu Santo morara sobre ellos. Por eso usted y yo somos más que privilegiados. Jesús oró al Padre para que nos enviara al Consolador, al Espíritu Santo, el cual mora en usted y mora en mí. Usted y yo no debemos ignorar que somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Entonces Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana. Entonces empieza Gedeón, si se moja la lana y después no contento vuelve y le dice al Señor: bueno, ya se mojó, pero que ahora no se moje, tal punto. Entonces podemos mirar que hay una serie de cuestionamientos, pero podemos entender también que después y que muchas veces le puso Gedeón pretexto a Dios. Dice en el versículo 39, mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Levantándose entonces, vemos del versículo capítulo 7, que se levanta Gedeón por la mañana, todo el pueblo estaba allí con él. Y dice el versículo 2, y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Entonces podemos ver que Dios promete la victoria. Y los ejércitos de Madián eran innumerables. Los ejércitos de Madián, de Amalek, acamparon en el valle de Jezreel. Pero miramos que estaban allí y vemos también que Gedeón estaba también en medio y llevó un cierto número de los israelitas del pueblo, estaba junto con él para enfrentar a los madianitas. Pero Dios le está diciendo: no, son demasiados, porque de pronto ellos van a decir: con esto he sido librado, mi mano me ha salvado. Entonces Dios, para que Israel no se llevara la gloria, Dios permitió que Gedeón quedara con unos pocos para darle la victoria a su pueblo. Entonces podemos mirar desde el versículo 7, capítulo 7, corrijo, cómo Gedeón, después de muchas dudas con respecto a su llamado, de pronto que él tenía muchas dudas de que no era capaz para realizar la tarea que Dios le estaba dando, vemos entonces que ya ha superado todas estas dudas, todos estos temores. Vemos que Gedeón dedica entonces toda su fuerza, toda su energía, toda su atención. Desde el mismo momento en que el Espíritu Santo viene sobre Gedeón, él se dedica a llevar a cabo la tarea que Dios le había encomendado. Entonces llama a Gedeón y Gedeón comienza a obedecer, y Gedeón se convierte en un instrumento en las manos de Dios a pesar de todos sus temores. Y podemos mirar que Gedeón inicialmente tenía un ejército de 32,000 personas, y Dios los redujo, ¿sabe a cuántos? A 300, para que el pueblo no dijera y no se gloriara que la victoria había sido por ellos, porque con un ejército tan pequeño no iba a haber duda alguna que Dios le iba a dar la victoria a ellos, que la victoria no provenía de ellos, sino que provenía directamente de Dios, y los hombres no podrían llevarse la gloria que merece al Señor. Entonces podemos mirar cómo Dios le da la victoria a Gedeón, y dice la palabra en el versículo 9: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y podemos mirar que
Más adelante dice la Escritura que y repartiendo los 300 hombres en el versículo 16, en 3 escuadrones dio a todos ellos trompeta en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Dios le dio una estrategia a Gedeón y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Y dice la palabra que Gedeón empieza a tocar trompeta. Y dice también que los 3 escuadrones empiezan a avanzar. Y dice que estos 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas que traían, dice la palabra, y empiezan a gritar por la espada de Jehová y de Gedeón. Entonces dice la palabra que en el campamento, y dice la Escritura que con esos 300 hombres Dios le dio la victoria. Entonces los hombres que estaban en ese lugar comenzaron a correr de un lado a otro. Y dice en el capítulo 8, en el versículo 10, que estaban allí el ejército. Dice que habían 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos de Oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Es decir, ese día, con solo 300 hombres, Dios le dio la victoria sobre 135,000 enemigos. Es decir, Dios se glorificó en el campamento de los enemigos de Israel. Ese día estas personas pudieron descansar del yugo que estaba sobre ellos. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel. Y nunca más volvió a levantar la cabeza, dice la palabra en el versículo 28. Y es la victoria que el Señor da cuando usted y yo nos abandonamos en sus manos. Es la victoria que Dios está dispuesto a dar sobre nuestros enemigos cuando usted y yo realmente dependemos del Señor. Entonces, qué importante es mirar que así como Dios estuvo con Gedeón, Dios también promete estar con usted y conmigo. Dios en este día nos dice, no importa lo que estemos viviendo, usted y yo somos personas esforzadas y valientes. No temas, dice el Señor. Entonces podemos ver cómo Dios libró ese día de mano de sus enemigos a Israel. Y es la misma victoria que el Señor hoy nos da cuando nos abandonamos en Él. Yo quiero invitarle, usted puede estar en pie. Vamos a estar en pie y vamos a dar gracias a Dios, porque Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Y vamos a decir: Padre que estás en los cielos, en esta hora, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú eres fiel. Padre, tus palabras tienen cumplimiento y tú diste una victoria tremenda, contundente sobre los madianitas. Señor, y no fue con las fuerzas de Israel, fue con tus fuerzas que este pueblo pudo ser librado de mano de sus enemigos. Señor, y hoy te decimos que no es con nuestras fuerzas, Padre, y conocemos muchas veces que te hemos fallado, que nos hemos apartado, pero hoy nos volvemos a ti y clamamos, así como Israel en su momento clamó por ayuda. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes. Cualquiera sea la crisis, el problema, la dificultad, la situación que hoy estamos viviendo, pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos socorras, que nos libres de mano de nuestros enemigos. ¿Cuántos se han levantado? ¿Cuántos se han enseñoreado? ¿Cuántos han quitado muchas veces lo que tú has entregado en nuestras manos? Pero hoy nos volvemos en amistad a ti, Señor. Hoy volvemos nuestro rostro a ti y pedimos, Dios mío, que nos ayudes.
Pedimos, Señor, que sea usted obrando, Padre, defendiendo nuestra causa en este día, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos, bendecimos las personas que han estado allí conectadas. Glorifícate en medio de sus vidas, Señor. Padre, manifiéstate con sanidades, con milagros, con liberaciones, usted rompiendo cadenas. Todo esto te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, gracias en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.